Quizá lo primero que nos tiene que quedar a todos bien claro es que los síndromes coronarios agudos son un motivo de consulta frecuente en las salas de emergencia y por supuesto en los servicios de emergencia prehospitalarios, que son una gran causa de mortalidad, ¿sí? Suponemos que hoy por hoy la mortalidad del infarto con supra está entre un 8 y un 10%. Hablamos hoy, 2023, donde tenemos acceso al tratamiento de recanalización, ¿verdad? O sea, hace 30 o 40 años, donde angioplastiar a un paciente era virtualmente imposible y pocos accedían a los trombolíticos, la tasa de mortalidad era muchísimo más alta. Pero pocos hablan de la morbilidad cardiovascular. Y esto es algo que no nos tenemos que olvidar, porque la morbilidad cardiovascular es una morbilidad invisible, porque el paciente que quedó con severa insuficiencia cardíaca quedó postrado en la casa. Ese no es como el paciente del ACV que vamos a ver la semana que viene, que va a andar por la vida hemipléjico o lo que fuere. Este está guardado en la casa sin poderse levantar de la cama o con mucho esfuerzo yendo de la cama al baño, a la cocina y volviendo. Entonces, el síndrome coronario agudo como tal tiene un montón de aristas, ¿sí? Que son las que tienen la patología crítica. Mortalidad, mucha morbilidad, que en el contexto del síndrome coronario agudo no siempre hablamos de morbilidad, mucho costo para el sistema de salud, pero al mismo tiempo mucho para hacer en poco tiempo. Entonces, ahí es un poco donde nos vamos a centrar, de poder hacer un buen manejo del síndrome coronario agudo. Y a esto vamos a sumarle algo. Suponemos que de los que mueren en la internación son un 8 o un 10%, pero es muy probable que de estos haya un 70, 80 o 90% de los pacientes en total que mueran en la fase prehospitalaria, que son los pacientes que llegamos con la ambulancia y estaban en paro, o son los pacientes que los encontraron muertos la mañana siguiente, ¿sí? Entonces, muchos de estos pacientes con síndromes coronarios agudos tuvieron un evento fatal en los primeros minutos de su evento cardíaco o en los próximos, pero no recibieron atención rápida y se pararon y no se pudieron sacar, ¿sí? Entonces, quizá uno de los primeros mensajes que ustedes se tienen que llevar de esta charla es que cualquier persona con dolor de pecho sugestivo de isquemia, la complicación inmediata número uno y más importante a la cual tenemos que atender es la posibilidad de que tenga una arritmia letal y un paro cardíaco. Por lo tanto, cuando yo esté evaluando a alguien que tiene un dolor torácico sugestivo de isquemia, tengo que estar evaluándolo al lado de un cardiodefibrilador. Si el paciente y el cardiodefibrilador no están en el mismo lugar, o el desfibrilador está mal ubicado, o el paciente está siendo atendido en el lugar incorrecto. Y esto aplica a todos los aspectos del manejo del síndrome coronario agudo, ¿sí? Si yo tengo en la sala de espera a alguien esperando troponina que me consultó por dolor torácico opresivo, está mal lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque la complicación número uno del infarto agudo de miocardio es la muerte súbita, y si ese paciente tiene una muerte súbita en la sala de espera, sus chances de sobrevivir son francamente muy bajas. Entonces tiene que estar acostadito en una cama y conectado a un monitor. Y si bien esto va variando, estos datos que yo les estoy contando son de un registro argentino, pero más o menos el 50% de los infartos de miocardio tienen supra y el 50% no, ¿sí? Entonces, digo, el infarto con supra, ahora vamos a charlar un poquito más de eso, es uno que nos importa mucho, pero no es que sea el más frecuente y probablemente podemos discutirlo si es que es el más letal, pero sin duda es por el que más le podemos hacer a los pacientes. Muy bien. En la diapositiva anterior había algunas otras cosas epidemiológicas. La única que quizás yo les quiero dejar bien clara es esto del género masculino y demás. A ver, si bien es cierto que hay una preponderancia del género masculino en los pacientes que tienen enfermedad coronaria o que tienen eventos mayores relacionados con la enfermedad coronaria, lo cierto es que tener género femenino no es un factor protector. Sabemos que existen cuestiones fisiológicas de la mujer que van a permitir que tenga un riesgo cardiovascular menor, pero durante muchos años nos hemos pasado de vuelta y dudando si, no, mira, es una señora de 50 años que viene por un dolor torácico opresivo y radial al brazo izquierdo, y todo diciendo, che, ¿cómo va a tener un infarto si es mujer? Obviamente que eso no corre más, ¿sí? Todas estas cosas tradicionales de que los estrógenos protegen a la mujer y demás, palidecen cuando la mujer fuma, tiene un estilo de vida activo y demás, por lo tanto, no, hoy por hoy hay una gran desigualdad en el acceso a la medicina cardiovascular entre el hombre y la mujer, probablemente por ciertos enunciados que traemos heredados
de una época pasada donde probablemente la mujer no tenía tanta exposición a los factores de riesgo, pero ahora la verdad es que no hay diferencia. Entonces, la verdad es que esto es igual hombre y mujer, no deberíamos nosotros decir, che, no, pero es mujer, tiene menos riesgo. Eso la verdad es que no nos hace la diferencia a la hora de evaluar a un paciente. Muy bien. Ok, y esto también es muy importante. Esto está en una guía nuevita o relativamente nuevita, tiene, o sea, creo que es de 2021, que es una guía que define las características, es una guía del American Heart que define las características del dolor, ¿sí? Y dentro de esto hay dolores que tienen más probabilidad de isquemia y hay dolores que tienen menos probabilidad de isquemia, ¿sí? Fíjense que los que más probabilidad de isquemia tienen, por supuesto, el dolor central, opresivo, que aprieta, que está relacionado con el ejercicio, que es retroesternal, que se va al lado izquierdo del cuerpo. Y los que tienen menos probabilidad de isquemia son aquellos que son dolores cortantes, posicionales, pleuríticos, quemantes y demás, son los que tienen menos probabilidad. En el medio están los dolores que son desgarrantes, como que lo estuviera penetrando al paciente, que lo que estuviera apuñalando. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque al final del día son, como dice el cuadro, probabilidad de que ese dolor sea isquémico. Ninguna evaluación clínica per se descarta la probabilidad de que el dolor sea isquémico. Entonces, nos viene a la guardia una paciente de 70 años, mujer, diabética, que consulta por un dolor que es del lado derecho, en la boca del estómago y demás, vamos a tratarla como un síndrome coronario agudo si nos parece que esa es la causa. Si nos parece que tiene una colecistitis, bueno, buenísimo, vamos por ese camino. Pero si nos parece que esto puede ser un dolor de origen cardíaco, no debemos subestimarla por más que presente síntomas incaracterísticos, ¿sí? Y esto, el término incaracterístico, recuérdenlo, porque son términos que en el fondo son difíciles de interpretar, ¿sí? Y hoy por hoy estamos tratando de ser un poco más específicos con esos dolores y hablamos de dolores con posible origen cardíaco o con posible origen isquémico o con probable origen cardíaco o con probable origen isquémico. Esto de incaracterístico, bueno, puede ser una apreciación que hagamos, ¿sí? Pero no, lo que no nos debería pasar es que decir, bueno, como tiene un dolor incaracterístico, lo eliminamos o decimos, bueno, listo, ya por la clínica puedo descartar el síndrome coronario agudo. Las características más características, valga decir, o más comunes del dolor de origen cardíaco tienen que ver con que es una molestia, un disconfort, una opresión, que puede estar irradiado al lado izquierdo del cuerpo o a ambos lados, cuello, mandíbula, dorso, epigastrio, que tiene una duración que habitualmente es entre 2 y 20 minutos, pero que podría ser mayor, ¿sí? Que podría estar acompañada de factores desencadenantes como el ejercicio, el estrés emocional, podría ser postprandial, exposición al frío, o no, podría ser que esto ocurra en reposo. Como definición tradicional se dice que el dolor típico alivia con el reposo y con los nitritos sublinguales. Esto vamos a ver que no siempre es en todos los casos. El paciente que tiene un infarto de miocardio, el alivio es muy modesto con el reposo o con los nitritos sublinguales. Y hay otras patologías como el espasmo esofágico que ustedes le ponen nitroglicerina y mejora, y no por eso es un dolor cardíaco. Entonces, digamos que la nitroglicerina no la usamos como un método diagnóstico. No, bueno, si no mejoró con nitroglicerina no es un síndrome coronario agudo. No, de ninguna manera. Hay pacientes que no van a mejorar con nitritos y con reposo. Y lo que le sube la probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo es la coexistencia de síntomas vegetativos, ¿sí? Si el paciente tiene palidez, sudoración, náuseas, síncope y demás, bueno, eso sube la probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo. Básicamente, los síndromes coronarios agudos son patologías tiempo dependientes. Como en toda patología tiempo dependiente, yo tengo que tener muy estructurado en la cabeza cómo voy a responder y tengo que tener límites de tiempo. Dentro de los 10 primeros minutos tienen que ocurrir 4 cosas de forma casi simultánea. Un interrogatorio rápido y dirigido, un examen físico rápido y dirigido, realizar el electrocardiograma y si nos parece que es un dolor isquémico,
administrarle aspirina dentro de esos 10 primeros minutos, descartando que tenga alguna contraindicación para recibir aspirina. Estas son las 4 cosas que tienen que ocurrir de forma inmediata dentro de los 10 primeros minutos. Por supuesto, el paciente tiene que estar conectado al monitor y, como dijimos hace un ratito, tiene que estar al lado del desfibrilador. Ese es nuestro objetivo dentro de los 10 primeros minutos, como lo vamos a ver, por ejemplo, en la sepsis, cuando decimos, bueno, queremos darle el antibiótico dentro de la primera hora del primer contacto clínico. El interrogatorio y la historia clínica tienen que ser breves y específicos. Para la emergencia, la verdad es que no nos cambia nada si el papá o la mamá se murieron de un infarto de miocardio. Seguro que suma para su riesgo cardiovascular total, pero acá no vamos a decir, no, bueno, como su papá se murió de cáncer, entonces no tiene probabilidad de tener un infarto de miocardio. La verdad es que eso está bien, pero la verdad es que no nos modifica nada. Sí, tenemos que ir de lleno a la enfermedad actual, ¿sí? Es decir, este dolor, cómo es, cuándo empezó, qué lo alivia, si lo tuvo previamente, ¿sí? Pensar los factores de riesgo coronario, ojo, que podríamos no tener factores de riesgo, entonces, por supuesto, en la evaluación suma probabilidades aquel que tiene varios factores de riesgo, pero podría ser un paciente que solo tenga la edad o que incluso no tenga factores de riesgo y poder tener un síndrome coronario agudo igual. Por supuesto que no tener factores de riesgo baja la probabilidad. Sumamos también si tiene algún antecedente cardiovascular, es decir, si tiene alguna valvulopatía, si tiene alguna enfermedad arterial sistémica. Ustedes piensen que las enfermedades arteriales son básicamente todas las mismas. O sea, si la enfermedad arterial está localizada en el corazón, será enfermedad coronaria, si está en el cerebro, será enfermedad cerebrovascular, si está en el riñón, será un paciente nefrovascular, si está en la aorta, tendrá un síndrome aórtico. Pero básicamente con que tenga una arteria enferma, tiene todas las arterias enfermas. Entonces, saber que tiene algún antecedente de enfermedad vascular, valvular o vascular, me suma bastante. Y lo van a ver en la guía argentina que yo les voy a pasar, podemos ir, llegado el caso de que lo necesitemos, haciendo una lista de chequeos para saber si tiene contraindicaciones para fibrinolíticos. Si yo estoy en un hospital donde no tengo acceso a hemodinamia, ahora vamos a charlar cuándo y demás, bueno, yo puedo ir sumando puntos para ver si mi paciente podría recibir algún fibrinolítico como el RTPA o la streptokinasa. Dijimos que todo esto tiene que ocurrir dentro de los 10 primeros minutos. Entonces, el interrogatorio del paciente, un examen físico rápido, la realización del electrocardiograma de 12 derivaciones y, si me parece isquémico, la administración de la aspirina. Todo eso tiene que ocurrir dentro de los 10 primeros minutos. El paciente tiene que estar conectado a un monitor cardíaco y tiene que estar al lado de un cardiodesfibrilador. Un objetivo fundamental, y este se mide en el mundo, o sea, los hospitales del primer mundo que salen en los rankings, vieron que tuvimos hace poquito algunos hospitales de Rosario y de Santa Fe que salieron muy bien rankeados en algunos rankings internacionales y demás. Bueno, los hospitales que se miden en el mundo se miden por estas metas. Y una muy importante es el tiempo del electrocardiograma, que tiene que ser dentro de los 10 primeros minutos, pero del primer contacto con un profesional de la salud. Es decir, si hubo un triage de enfermería, el electro tiene que estar realizado e interpretado dentro de los 10 primeros minutos del contacto con el personal de triage de enfermería. De ese electro, básicamente, nos vamos a diferenciar en 2 grandes grupos inicialmente. Si tiene supradesnivel del segmento ST o si no lo tiene. Los pacientes que tienen supradesnivel del segmento ST pueden tener un bloqueo de rama nuevo, izquierdo o derecho, que puede ser nuevo o presumiblemente nuevo. Si tiene supradesnivel del segmento ST y un bloqueo de rama nuevo, yo tengo que pensar que ese paciente tiene una obstrucción completa de una coronaria mayor y requiere que sea destapada lo más rápidamente posible, ¿sí? Con fibrinolíticos o con angioplastia. El segundo grupo de pacientes son aquellos que no tienen supradesnivel del segmento ST, que pueden ser pacientes que tengan algún cambio isquémico, ¿sí? Que tengan infra-ST, T negativas, que tenga un supra pero muy chiquitito, que no alcance los números que yo ahora les voy a decir, o incluso que tenga un electrocardiograma normal. Entonces son 2 categorías de riesgo, tiene supra o no tiene supra. Los que tienen supra o bloqueo de rama izquierda-derecha nuevo, presumiblemente nuevo, tienen una obstrucción completa de una coronaria y hay que destaparla. Los que no tienen supra los voy a diferenciar entre aquellos que tengan cambios isquémicos, T negativas, infra-ST y demás, y aquellos que tengan un electrocardiograma normal.
Por supuesto, mientras más normal el electrocardiograma sea mejor, es mejor, pero no se dejen engañar por un electrocardiograma normal, porque muchos de estos pacientes que tienen infarto van a tener un electrocardiograma normal, y por supuesto, los pacientes que todavía no tienen infarto, pero que tienen angina inestable, por definición, van a tener un electrocardiograma normal. Entonces, digamos que el electrocardiograma estratifica el riesgo, pero fundamentalmente me permite decidir quién tiene que ir a hemodinamia o a fibrinolíticos inmediatamente a destapar esa arteria. Y eso tiene que ser decidido dentro de los 10 primeros minutos de ingreso del paciente. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, está bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos un poquito más. Ustedes tienen que hacer tradicionalmente un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? ¿Por qué hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones? Porque es un electro que nos permite ver el corazón en todo su espectro tridimensional o en la mayor parte de su espectro tridimensional. Es decir, lo vamos a ver de adelante, ¿sí? Lo vamos a ver de arriba, lo vamos a ver de abajo, ¿sí? Y lo vamos a ver desde los costados. Esto es importante porque una sola derivación no nos dice nada. Nosotros tenemos que poder entender qué es lo que le está pasando a ese corazón regionalizándolo. ¿Y qué significa esto regionalizar? Que cada una de estas áreas que estamos viendo del corazón está irrigada por una arteria en particular. Entonces, si mi paciente tiene, por ejemplo, supra-ST en la derivación D2, D3 y ABF, podría tener un infarto de... ¿Cuál? ¿Qué infarto podría tener? De 2, de 3 y ABF, ¿qué estoy mirando? ¿Qué cara del corazón estoy mirando? ¿Quién me dice? Inferior. Un Cara infarto de inferior. inferior. Muy bien. Y van a ver que en las definiciones del infarto de miocardio, van a ver que siempre les dice 2 o más derivaciones contiguas. No le da tanta relevancia cuando es una sola derivación. Esto, ojo que podría ser que si la tuviera, por ejemplo en ABR, en el supra, el supra solo en ABR o el supra acompañado de otros cambios isquémicos en ABR, es marcador de tronco de la coronaria izquierda, o sea, como dicen los cardiólogos, nada bueno viene de ABR, entonces una sola derivación con un supra en ABR nos preocupa, ¿sí? Pero básicamente lo que buscamos para ver el supra y para ver los cambios isquémicos es la regionalización, es decir, que respete el territorio anatómico, porque esa cara inferior está irrigada por una arteria en particular, que va a ser la descendente posterior. Entonces, si yo tengo una sola derivación en cara inferior, otra derivación en cara anterior y demás, está raro, ¿sí? No quiero decir que no pueda ocurrir y que no pueda tener algunos eventos simultáneos, o que el trombo se rompa y embolice, o que tenga tronco de la coronaria, pero nos gusta y nos gusta ver la regionalización, ¿sí? Entonces, si ustedes en la misma cara ven varias, digamos, en las derivaciones que miran la misma cara, las ven todas afectadas o las ven mayores afectadas, bueno, eso nos va a hacer pensar de que nuestro paciente puede tener una afectación de esa arteria coronaria. Entonces está bueno que ustedes lo puedan reconocer. Hay escenarios donde estaría bueno hacer más derivaciones, ¿sí? Porque, como ustedes se acuerdan, el electrocardiograma mira el corazón como si lo estuviera mirando frente a frente. O sea, imagínense que el electrodo del electro es un ojito que mira el corazón de frente, ¿sí? O sea, si aquí está la cara anterior, mira el corazón. O sea, si yo estoy mirando la computadora y esta fuera la cara anterior, mira el corazón de frente. Si mi computadora, la pantalla de mi computadora, fuera la cara inferior, yo lo estaría mirando desde abajo. Entonces, esa perspectiva hace que muchas veces podamos confundir algunos patrones. Por ejemplo, si yo tengo infra en toda la cara inferior, tranquilamente podría ser que esté afectada la descendente posterior, no tapada por completo, y que eso sea infra, o también podría ser que
eso yo esté mirando un supra desde una perspectiva diferente. Entonces, yo le hago las derivaciones derechas y posteriores y me doy cuenta que en realidad eso era un infarto con supra, porque mirándolo desde otra perspectiva veo supra. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que yo tengo que hacer las 12 derivaciones, no me alcanza el trazado del monitor como si nos alcanzaba para las arritmias, tengo que hacer las 12 derivaciones. Y en algunos contextos, ¿sí? Yo podría hacer más derivaciones, ¿sí? Fundamentalmente hacer derivaciones derechas y posteriores, especialmente cuando vea infras, ¿sí? Cuando veo infra en cara inferior, ¿sí? Eh, podría ser que se justifique que haga derechas y posteriores. Igual no nos vamos a complicar tanto, pero sepan que a veces se pueden hacer más derivaciones. Muy bien. Nos vamos a dedicar un poquito más con el infarto de miocardio con supra, ¿sí? Que es como el más reconocible de todos. Recuerden que dijimos que nuestro paciente tiene que tener dentro de los 10 minutos un interrogatorio, un examen físico, el monitoreo estando al lado del desfibrilador, el electro y eventualmente la aspirina. Ustedes le hacen el electro a este paciente y ¿qué ven ahí? ¿Cómo me lo podrían describir? ¿Quién se anima? ¿Qué ritmo tiene esto? ¿Es fibrilación auricular? ¿Es sinusal? ¿Cada QRS está antecedido de una onda P? Fíjense en D2, por ejemplo. Cada QRS está En D2 antecedido. pareciera que sí, pero en realidad veo un QRS con elevación de CT, pero antes no sé si veo una onda P. Yo creo que no hay onda P. Y la primera onda positiva antes del QRS, ¿cómo la llamamos? Sí, es la onda P. Es la onda P, totalmente. Sí, sí. Fíjense que miremos D2, que es la derivación donde mejor se ve habitualmente la onda P, y van a ver que antes de cada QRS, de estos QRS que tienen este enorme supradesnivel de DST, todos tienen una onda positiva, más o menos todas tienen el mismo PR y la misma morfología, el ritmo es regular, así que es un ritmo sinusal, ¿sí? ¿Y qué cambio isquémico están viendo? Me dijeron supra, ¿y dónde lo ven el supra? En D2, D3 y ABF. Es un infarto de cara inferior. Muy bien, muy bien. ¿Solo en D2, D3 y ABF? ¿Ves alguna más? En B2, En B2, ¿qué ves? ¿Supra o infra? un infra. Infra, ¿no? Muy bien. ¿Y en B5 qué ves? Sí, un Supra también. Supra, ¿no? ¿Y en B6? También Supra. Supra. Muy bien. Bárbaro. Excelente. ¿Y en B1, B2, B3? Nada, B4, B1, B2, B3, B1 y B2, ¿qué ven? Infra. Infra, muy bien. Esos infras pueden ser espejos, puede ser embolia de algún pedacito de placa, puede ser que tenga enfermedad de múltiples vasos, pero siempre lo que más nos va a importar es el supra. Y si ustedes le prestan atención a todos los supra, van a ver que el supra isquémico hiperagudo tiene una característica muy, muy única. Que si ustedes miran, ¿sí? Vieron que los QRS, la onda Q es una onda para abajo, la onda R es para arriba y la S es para abajo, ¿no? Entonces, digamos, la R es para abajo, la S es para arriba, perdón, la Q es para abajo, la R es para arriba, la S es para abajo. Fíjense que todos los supraisquémicos mayormente se comen la S que va para abajo, ¿sí? Fíjense que pareciera que la R se comunica con el segmento ST. O sea, no tienen, fíjense que la onda S
Donde hay supra, no hay una ondita que va para abajo, se la comió directamente. Esto es bien del supraisquémico. Bien, bien del supraisquémico. Entonces, si ustedes ven que se ve la Q para abajo, la R para arriba, después la S para abajo y vuelve a subir, no les quiero decir que no es un supraisquémico, pero tiene muchas menos probabilidades. ¿Sí? A veces el de la pericarditis, por ejemplo, se comporta así. En los isquémicos, fíjense que la onda S no está, se la comió. ¿Sí? Fíjense que de la R va, traza una línea, a veces para arriba o lo que sea, y marca el segmento ST. ¿Se entiende esto que les cuento, más o menos? Sí, sí. Buenísimo. Sí, perfecto. Bárbaro. Ok, muy bien. La definición tradicional dice que le vamos a decir que el paciente tiene un infarto de miocardio con elevación del segmento ST cuando tiene más de 0,2 milivoltios, o sea, 2 cuadraditos chiquititos, en 2 o más derivaciones contiguas de las precordiales, o un cuadradito chiquitito en las de los miembros, ABR, ABL, ABF y demás. O que tiene un bloqueo de rama izquierda o derecha nuevo o presumiblemente nuevo. Para que sea fácil de acordarse esto, si tiene más de un cuadradito chiquitito en cualquier derivación, ya piensen que es un infarto con supra. No hace falta que se acuerden, dos cuadraditos chiquititos en las precordiales y uno en los miembros. Con que tenga más de un cuadradito chiquitito, o sea, más de 0,1 milivoltios de ST en 2 o más derivaciones contiguas, lo más probable es que tenga un infarto con supra. Y por supuesto, el bloqueo de rama izquierdo nuevo o presumiblemente nuevo, y ahora hace unos años se agregó el bloqueo de rama derecha también. Dicho esto, muchas veces nos pasa que los pacientes le hacemos un electro, tienen un bloqueo de rama izquierda o derecha y no saben que lo tienen o no lo jerarquizaron, lo cual genera muchas veces un problema. Pero si el paciente tiene dolor y tiene un bloqueo de rama izquierda o derecha nuevo o no lo conoce, lo vamos a tener que tratar igual. Es muy importante que ustedes recuerden que si su paciente tiene supra y tiene dolor, tiene un infarto con supra y lo tienen que tratar. Le van a sacar sangre para las enzimas, pero supra y dolor lo tienen que tratar. Hay que abrirle la arteria. Y habitualmente tenemos 2 posibilidades para abrir la arteria. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le podemos abrir la arteria a estos pacientes? Fibrinolíticos o angioplastía. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, tengo dos posibilidades. Puedo angioplastiarlo, es decir, meterme con una cuerda, ¿sí? Es una cuerda de teflón que tiene un balón y tiene montado un stent. Entonces, yo me meto con esa cuerda de teflón hasta donde está la obstrucción, inflo el balón para romper la placa y le pongo un stent para que recubra todo ese endotelio donde rompí la placa y no se vuelvan a pegar las plaquetas. Porque si yo no pongo el stent, ese endotelio desnudo sigue siendo un imán para que se sigan pegando las plaquetas y se vuelva a infartar el paciente. Entonces me meto, destapo y le pego un stent, recubro, pavimento, tapizo, como dicen los hemodinamistas, la arteria coronaria con un stent y libero la obstrucción y bajo la probabilidad de que se vuelva a formar una obstrucción ahí mismo. Si yo tengo en mi servicio angioplastia, siempre lo mejor que le puedo ofrecer es hacerle la angioplastia. ¿Sí? Entonces, si ustedes trabajan en un hospital donde tienen hemodinamia, lo mejor que le puedo ofrecer al paciente, incuestionablemente, es hacerle hemodinamia. Si ustedes no trabajan en un hospital donde tengan hemodinamia o tienen que derivar al paciente, pueden administrarle un fármaco fibrinolítico por vía endovenosa para tratar de disolver ese coágulo. Pero, igualmente, el paciente va a tener que entrar en hemodinamia. Entonces, con el fibrinolítico tienen una buena posibilidad de abrirle la arteria, pero igual lo van a tener que derivar a un centro que tenga hemodinamia. O sea que, de una forma o de otra, el paciente debería terminar en hemodinamia. Pero si ustedes no tienen hemodinamia y lo tienen que derivar, le gotean el fibrinolítico, le abren la arteria y después lo derivan tranquilo a hemodinamia. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Perdón que les pregunte, pero como no los veo. Sí, profe. Sí, Bueno. profe.
Ok, espectacular. ¿Conocen los nombres de algún fibrinolítico? Streptokinasa. Ok, streptokinasa, que usamos en la Argentina. ¿Cuál otro? Alteplase. Alteplase, que lo vamos a ver más la semana que viene porque vamos a hablar de ACV. Y hay un tercero que todavía no está en la Argentina disponible, pero que ya lo van a encontrar en la guía de infarto que les voy a compartir, que se llama tenecteplase, ¿sí? Si yo puedo elegir entre los dos que están en la Argentina, es decir, la streptokinasa o el alteplase, siempre voy a elegir el alteplase, que es una droga más segura y más efectiva. Lo que suele pasar es que es un poco más cara, entonces no suele estar a disposición en todos los casos. Entonces voy a usar el trombolítico que tenga a mi disposición. Pero si puedo elegir, va a ser siempre alteplase. El día que llegue el tenecteplase, que es este trombolítico nuevo, va a cambiar todo porque este va a ser el único trombolítico que se da en bolo. Los otros hay que gotearlos, ¿sí? Durante 1 hora, durante 2 horas, hay varios regímenes de administración. Pero el tenecteplase se da en bolo, entonces en 1 minuto van a tener resuelto el problema, ¿sí? Pero bueno, ese todavía no está en la Argentina. Ok, dijimos que dentro de los 10 primeros minutos ustedes tenían que hacer una entrevista rápida del paciente, hacer el electrocardiograma, conectar al monitor y al desfibrilador y hacer un examen físico rápido, ¿sí? Dentro de ese examen físico rápido vamos a hacer el ABC, es decir, evaluar la ventilación, la oxigenación, el estado circulatorio, conectar al paciente al monitor, le vamos a colocar por lo menos un acceso venoso, idealmente en el brazo izquierdo. ¿Saben por qué en el brazo izquierdo? ¿Qué les parece? Normalmente, la vía de elección para entrar a hemodinamia es la vía radial derecha, ¿sí? O sea, los hemodinamistas siempre van a preferir entrar al radial derecho, por varias razones, porque la anatomía es un poco más fácil y porque normalmente la mayoría son derechos y el paciente queda con el lado derecho más cómodo cuando está sobre la mesa de hemodinamia. Entonces, pero la anatomía es un poquito más fácil entrando del lado derecho. Entonces, el camino más común para entrar a hemodinamia es que el hemodinamista entre por la arteria radial derecha. Entonces, es muy importante que ustedes no le pongan nada del lado derecho al paciente para que no les quede dentro del campo, ¿sí? Y tengan que sacarle esa vía y ponerle otra, porque el paciente de hemodinamia se va a preparar con un campo quirúrgico y demás, y si queda tapada por el campo no la van a poder trabajar. Y si bien esto es raro que pase, aunque podría pasar, evitar accidentalmente, si le van a poner la vía, por ejemplo, en la muñeca o lo que fuera, evitar accidentalmente pincharle la arteria y anular la posibilidad de ingresar por ahí. Entonces, como regla general, tratamos de entrar por el brazo izquierdo. Dicho esto, cualquier puerto en una tormenta es bueno. Si no le encontraron la vía del brazo izquierdo y tuvieron que ir del derecho, bueno, así sea, ¿sí? Pero si pueden preferir el lado izquierdo, mucho mejor. En ese mismo pinchazo van a tomar muestras para el laboratorio. Habitualmente lo mínimo que le vamos a pedir es un hemograma. Piensen que a lo mejor este señor tiene 4 de hemoglobina y por eso le duele el pecho y este infarto se cura con sangre. Le vamos a pedir un coagulograma porque piensen que todas las intervenciones que vamos a hacer ahora dentro de un ratito interfieren con la coagulación. Le vamos a pedir la función renal, ¿sí? Porque digamos, vamos a darle toda esta medicación, le vamos a dar heparinas y demás, le vamos a dar contraste en hemodinamia, entonces queremos saber cómo está su función renal. Vamos a hacerle un ionograma, especialmente para ver el potasio. Imagínense que el señor se está infartando y encima tiene hipocalemia o hipercalemia, el riesgo de arritmias es muy alto, ¿sí? Entonces queremos conocer el ionograma y le vamos a pedir los marcadores cardíacos. Y siempre le vamos a pedir el marcador cardíaco más sensible que tengamos, ¿sí? O sea, si ustedes tienen CPK y troponina, no pidan CPK y troponina, pidan troponina. Siempre vamos a usar el más sensible. O sea, no nos aporta nada pedirle uno muy sensible y uno que no es sensible o que no es tan sensible. Entonces, siempre el más sensible. Si tienen troponina, que sea troponina. Si tienen CPK y CPK-MB, que sea CPK-MB, ¿sí? Siempre el más sensible. Pero recuerden que no vamos a esperar el resultado del marcador. Si el paciente tiene dolor y supra, entra en hemodinamia. No me importa el resultado de esos marcadores, porque si tenía dolor y supra, tenía que entrar. Si le da 0, es porque capaz que vino tan rápido que no alcanzó a elevar los valores de troponina. Y si le da 100 y tenía que entrar en hemodinamia, porque tenía dolor y supra.
Y si le das 150.000, que es un valor extremo, pero si le das 150.000, yo ya sabía que tenía un infarto porque tenía dolor y supra y tenía que entrar en hemodinamia. Entonces, le pido los marcadores para tener un basal, pero no espero los resultados en el supra. Si tiene dolor y supra, hay que tratar. Y si puedo, le pido una radiografía de tórax siempre y cuando no retrase el tratamiento, ¿sí? Años A, cuando no teníamos hemodinamia, la disección aórtica nos preocupaba mucho porque la disección aórtica clínicamente puede ser muy parecida al síndrome coronario agudo. Entonces, cuando le teníamos que pasar trombolíticos indefectiblemente a los pacientes y no teníamos hemodinamia, siempre estaba el riesgo de que fuera una disección aórtica y no lo hubiéramos podido diferenciar. Si bien la radiografía de tórax no tiene la sensibilidad suficiente para descartar la disección aórtica, si ustedes en esa radiografía de tórax le encuentran al paciente que tiene un mediastino muy ensanchado, bueno, vamos a hacer todo lo posible por llevarlo a hemodinamia y no pasarle un fibrinolítico. Porque en hemodinamia, cuando se metan con el catéter, le pueden hacer un aortograma, ¿sí? Le pueden tirar contraste en la aorta y ver si está disecada o no, o directamente hacer una tomografía y ver si está disecado o no. Entonces, la radiografía de tórax los va a ayudar, aunque no tenga la sensibilidad suficiente, para considerar el diagnóstico de disección aórtica y también para diagnósticos alternativos. Por ahí el paciente tiene un dolor terrible de pecho, está desaturando, está pálido, frío, sudoroso, el dolor le empezó de golpe, satura 80%, está hipotenso, tiene supra-ST en todo el electro, ustedes lo están por meter en hemodinamia, no lo revisaron bien y cuando le hicieron la placa ven que tiene un neumotórax terrible con la línea media desplazada y es un neumotórax a tensión. Bueno, eso deberíamos diagnosticarlo clínicamente, pero si se nos pasó, con la placa lo vamos a ver. Entonces, a lo mejor el paciente tenía supra por el aumento de la presión intratorácica, por la alteración en la mecánica cardíaca que le había provocado el neumotórax hipertensivo, y ustedes le descomprimen el neumotórax y terminó su problema. Entonces, si no retrasa el tratamiento, le vamos a hacer una radiografía de tórax. Si retrasa el tratamiento, no. Y dentro de la evaluación del paciente, algo muy importante que yo tengo que ver es si tiene insuficiencia cardíaca. Y esto, acuérdenselo, esta es la escala o la clasificación de Killip and Kimball. Esta es probablemente una de las pocas clasificaciones que ustedes se tienen que saber de memoria, ¿sí? Killip and Kimball. ¿Por qué se la tienen que saber de memoria? Porque esto marca el pronóstico del paciente con un síndrome coronario agudo. Es decir, sin hacerle ningún estudio, si un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio y tiene shock cardiogénico, yo ya sé que su posibilidad de morir es más del 50%. Entonces, con Killip and Kimball yo puedo establecer las probabilidades de supervivencia, ¿sí? Killip 1 es que no tiene signos de insuficiencia cardíaca. Y Killip 4 es que tiene shock cardiogénico, ¿sí? Es decir, que está hipotenso, shockado y demás. En el medio tenemos Killip 2, que tiene rales crepitantes bivasales, y Killip 3, que tiene edema agudo de pulmón. Sin signo de insuficiencia cardíaca, la mortalidad es peri 5% u 8%, con shock cardiogénico es más del 50% y las otras dos en el medio. Parece tonto, pero es una clasificación muy aceptada y que les va a permitir saber dónde están parados con este paciente. Y esto tiene que formar parte de los exámenes físicos de sus pacientes con síndromes coronarios agudos, ¿sí? Entonces, recuérdenlo, es una clasificación muy fácil, ¿sí? 1 es sin insuficiencia cardíaca, 4 es el shock cardiogénico, 2 son rales crepitantes o signos incipientes de insuficiencia cardíaca, 3 es edema agudo de pulmón. Es fácil de recordar. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Muy bien, ¿qué más tengo que hacer con este paciente? Este señor llegó, yo ya le hice el interrogatorio, ya le hice el electro, tiene supra, lo conecté al monitor, le puse el desfibrilador, tiene la vía puesta, ya le salió la sangre, es Killip 1, ¿sí? Ya tengo todos los datos. Llamé al cardiólogo de mi hospital y le dije, mirá, te habla Adolfo de la Guardia, tengo un paciente de 55 años que está con dolor opresivo 8 en 10 y que tiene supra-ST en toda la cara inferior, ¿sí? Cuando ustedes ponen en juego el término supra-ST, el cardiólogo corre. No hay ningún cardiólogo que se pueda, y por supuesto que se deba, pero no hay ningún cardiólogo que se pueda resistir al supra-ST. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan reconocido. O sea, ustedes llamen al cardiólogo con el electro en la mano, que es lo que va a definir la conducta. ¿Qué tengo que hacer mientras está viniendo el cardiólogo? Bueno, si mi paciente satura menos de 90%, le pongo oxígeno.
Si satura más de 90%, no le pongan oxígeno. ¿Tá? El punto de corte para el síndrome coronario agudo respecto a la oxigenoterapia es 90%. En trauma, en ACV y demás va a ser 94%, pero en el síndrome coronario agudo el punto de corte es 90%. Le vamos a dar aspirina, ¿sí? Las guías americanas dicen 160 a 325, van a ver que la guía argentina dice 200 directamente. ¿Sí? La aspirina común, la de me duele la cabeza, viene de 500. ¿Sí? Entonces le dan media aspirina común, ¿sí? Y si no, puede ser que tengan aspirineta, ¿sí? Que son de 80 miligramos, ¿sí? Y le dan 3 de esas y andan bárbaros. Hay otra aspirina que es de 100, no me acuerdo si la Prevent, una cosa así que si le dan también 3 de esas, también están bárbaros, ¿sí? Entonces, o media aspirina común, o 3 de las que son aspirinetas, o aspirina Prevent, o lo que fuere. Y se las vamos a dar a masticar y sin agua, ¿sí? Entonces, el paciente satura menos de 90%, le ponen una canulita de oxígeno y le van a indicar la aspirina, 200 miligramos, a masticar y sin agua. Previo a darle la aspirina, le van a preguntar si tiene alguna contraindicación, ¿sí? ¿Qué contraindicaciones se les ocurre para la aspirina? ¿A quién no le darían aspirina en este contexto del síndrome coronario agudo? Alguien que estuvo con una hemorragia intracraneana o una operación reciente. Muy bien, a alguien que tiene una hemorragia interna no compresible, ¿sí? El paciente que tuvo un sangrado cerebral, si lo tuvo ayer, por supuesto que no, pero si lo tuvo en los últimos 7 días y ya pasaron 7 días, para este caso le podemos dar, lo mismo que para una cirugía mayor. Si ya pasaron 7 días, para este caso puntual, donde la aspirina le baja la mortalidad, se la podemos dar. Si no pasaron, por supuesto que no. Y esto aplica también a otras hemorragias, ¿no? Si ustedes le preguntan, señor, ¿usted ha ido de cuerpo con sangre o negro, ha vomitado? Y el señor te dice, no, mira, la verdad que volví al alcohol y vomito sangre todas las noches. Bueno, no le des aspirina. O sea, si tiene una hemorragia que no la vas a poder comprimir, no le des aspirina, ¿sí? ¿Y a quién otro no le darían aspirina? ¿Qué les parece? A un paciente que tiene alteración de la coagulación. Bueno, normalmente no, por supuesto, o sea, si es para el dolor de cabeza no. Acá, vos acordate que la aspirina la usamos como antiagregante, ¿sí? Entonces, el efecto antiagregante de la aspirina, por más que él tenga una coagulopatía, lo vamos a querer. Por supuesto que le aumenta el riesgo de sangrado, ¿sí? Pero siempre piensen que la aspirina le baja como un 30% de mortalidad al paciente que tiene infarto con supra. Entonces, si tiene una coagulopatía congénita o lo que sea, nosotros queremos la aspirina por el efecto antiagregante y en este contexto se la podemos dar. Si es para calmar el dolor de cabeza, por favor no, pero en este contexto se la podemos dar. Lo mismo que si estuviera anticoagulado. Vos por ahí me decís, che, mira, viene el paciente con un dolor de cabeza y toma Sintrom. No, y no le des aspirina, ¿sí? Pero en este contexto la queremos por el efecto antiagregante, que por más que esté anticoagulado, no tiene efecto antiagregante. Entonces, lo queremos, ¿sí? Pero está bien planteado lo que vos decís. Pero solo en esta indicación se la vamos a dar. Ok. Muy bien, y recuerden el alérgico real a la aspirina, ¿tá? Le preguntan al paciente si es alérgico. Mucha gente te va a decir que es alérgico a la aspirina y no lo es. Entonces, por eso decimos alérgicos reales, ¿sí? Señor, ¿usted es alérgico a la aspirina? Sí, yo soy alérgico a la aspirina porque tengo asma. No, mastique. O sea, usted tiene asma. O sea, por más que tenga asma inducido por algún medicamento o lo que sea, tiene asma, no es alérgico real a la aspirina. Ahora, si el señor te dice, no, mira, cuando tenía 15 años tomé una aspirina y casi me tienen que intubar, ahí no se la damos, ¿sí? Pero pregunten bien qué es la alergia a la aspirina, porque la gente te va a decir cualquier cosa, que le dio diarrea, que le dio vómito, que le dio malestar en el estómago. Cualquier cosa que te digan respecto a eso, dale la aspirina, porque como decíamos, te baja la mortalidad como un 30%. Entonces, no se pierdan la oportunidad de administrarla, ¿sí? O sea, no se la contraindiquen si no es estrictamente necesario. Normalmente, si el paciente va a ir a hemodinamia, va a requerir 2 antiagregantes. Uno va a ser la aspirina y un segundo, que el más conocido es el clopidogrel, ¿sí? ¿Conocen algún otro antiagregante que se use en estos pacientes aparte del clopidogrel? Hay 2 más. Ticagrelor.
Muy bien, dijeron los dos, perfecto. Prasugrel y ticagrelor, perfecto. Tradicionalmente usábamos el clopi. El tema del clopi es que tarda en hacer efecto, por eso lo damos en grandes cargas, ¿sí? Los pacientes que tienen menos de 60 años y son sanos, les damos 600 miligramos, ¿sí? Que son 8 pastillas, ¿tá? Y el resto de los pacientes ancianos y en mal estado general, le damos 300. Pero tarda en hacer efecto. Y una vez que hace efecto, dura bastante tiempo el efecto del clopi. Entonces es como un arma de doble filo, porque si ustedes lo metieron a la hemodinamia con clopi puesto y el paciente tiene enfermedad de 3 vasos o tronco de coronaria que no se pueda destapar por hemodinamia y tiene que ir a cirugía cardíaca de revascularización, o sea, al bypass, ese paciente como por 7 días no se va a poder operar porque tiene aspirina y clopi juntos. Entonces se va a quedar 7 días cruzado de brazos en la unidad coronaria, rezando que no se prenda fuego hasta que se le vaya el efecto de la aspirina y el clopi juntos. No les digo que usar clopi está mal, ni mucho menos, porque en muchos lugares es lo único que hay, pero en muchos lugares se están usando ticagrelor o prasugrel, que son mucho más rápidos en hacer efecto, también tienen algún riesgo mayor de sangrado, y que en estos casos uno los puede dar adentro de la sala de hemodinamia. Entonces, yo le diagnostiqué el supra al paciente, le di la aspirina, el hemodinamista lo mete en la sala, le hace la cinecoronariografía, es decir, le tira contraste dentro de las arterias coronarias, se fija si lo que tiene lo puede destapar, y si lo puede destapar, ahí mismo adentro de la sala, como actúan tan rápido, le da el ticagrelor o el prasugrel, ¿sí? Y si lo que tiene en las arterias coronarias no lo puede destapar, no se lo da. Y lo saca y se opera al día siguiente. Entonces, en la diapositiva yo les puse evaluar con cardiología la administración del segundo antiagregante, ¿tá? O sea, aspirina le toca siempre. Después podrá ser que le toque clopi, tica o prasu. Eso es muy importante que se pongan de acuerdo con el que les va a recibir el paciente. O sea, con el cardiólogo, o si lo tienen que derivar a otro hospital, con el médico del otro hospital. Para no embarrarle la cancha al que viene después, porque por ahí le diste clopi y por una semana no se puede operar. Pero acuérdense que el que entre en hemodinamia tiene que llevar 2 antiagregantes, la aspirina y otro más. ¿Cómo se lo van a dar? ¿Cómo van a armar esa estrategia? Va a depender de cómo ustedes organicen su servicio, ¿sí? Y cómo hablen con la persona que les va a recibir el paciente. Muy bien. También... Profesor, sí, dale. la aspirina, ¿por cuánto tiempo se le indicaría al paciente? Capaz que lo Bueno, explica luego. en realidad no era el objetivo de esta charla, pero no importa. Digamos que la aspirina probablemente le va a quedar de por vida a este paciente. Después le vamos a bajar la dosis, pero este paciente que ya tuvo un evento coronario le va a quedar para toda la vida, ¿sí? El clopidogrel, dependiendo del stent que le hayamos puesto y demás, se lo vamos a sacar un tiempo después. Algunos lo van a tener unos meses o lo que sea, y después se lo vamos a sacar. Pero la aspirina la va a tener toda la vida el señor. O sea, ya tuvo un evento cardíaco centinela, así que la va a tener toda la vida. Después va a quedar con una dosis más baja. Esta dosis que le dimos acá es una carga, ¿sí? O sea, es para lograr el efecto terapéutico bien rápido. Pero después va a quedar con 80 o 100, probablemente el resto de su vida. Muy bien. Buenísimo. Para calmarle el dolor y bajarle la presión arterial si estuviera hipertenso, le vamos a administrar nitroglicerina, ¿sí? La nitroglicerina se puede dar sublingual o endovenosa. Esto también va a depender de ustedes, ¿sí? En muchos lugares les van a decir que la nitroglicerina sublingual no se usa más, ¿sí? Y eso no es del todo correcto. Simplemente tenemos que ser cuidadosos a la hora de usar la nitroglicerina sublingual. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces te va a pasar que le dan una nitroglicerina sublingual al paciente y lo bajan caminando y lo suben a la ambulancia o lo bajan a rayos caminando, o no le pusieron una vía y el paciente se hipotensa o lo que fuera. Entonces, a veces el mal uso hace que digamos cosas que son incorrectas, pero no es que no se usa más la nitroglicerina sublingual, sino que si vos tenés la posibilidad de ponerla endovenosa, siempre endovenosa es más seguro, porque cuando vos la das sublingual, el paciente recibe toda la dosis junta. En cambio, cuando la pones endovenosa, si el paciente se hipotensa, le cerrás la chapita de la infusión, le pones un poco de líquido y solucionado el problema.
¿sí? Con el nitrito sublingual no podés hacer eso. Una vez que se absorbió, se absorbió. Si lo vas a dar sublingual, se pueden administrar hasta 3 comprimidos, ¿sí? Debajo de la lengua, por supuesto, cada 10 o 15 minutos. Yo les recomiendo que el paciente, por supuesto, quede en una camilla y ya tiene que tener la vía puesta, porque si se te llega a hipotensar y queda con 50 de sistólica, no sé quién le pone la vía ahí. Entonces, primero le ponen la vía y después le dan el nitrito sublingual. Y si no, si la van a poner endovenosa, la forma más fácil es preparar una ampollita de nitroglicerina, que son 25 miligramos, o sea, una ampolla viene de 25 miligramos, una ampolla en 250 mililitros de dextrosa. Y le van a indicar a la enfermera, ¿sí?, que esto lo prepare por bomba de infusión. Es muy importante prepararlo por bomba de infusión, porque el riesgo de que esto se abra y potencie al paciente es muy alto. Entonces, esto es muy importante que lo preparen por bomba de infusión. Van a poner una ampollita en 250 y lo van a iniciar a 5 mililitros hora. Y de ahí le van a indicar a la enfermera, y esto se lo van a indicar por escrito, que titule la nitroglicerina subiendo 5 mililitros cada 5 minutos hasta que al paciente le baje el dolor, le disminuya el dolor y que su presión arterial sistólica no caiga de 100. Entonces vos le vas a decir a la enfermera, dicho en criollo, que suba la infusión 5 mililitros cada 5 minutos hasta que al paciente le alivie el dolor, pero que esté atenta a la presión, que no le caiga la presión arterial sistólica de 100. Esto forma parte de las acciones de enfermería, ¿sí? La enfermera tiene la total autonomía para poder titular correctamente la droga. Entonces, a la media hora, si vos no volviste más, la enfermera va a ir y te va a decir, bueno, Adolfo, ya está con dolor controlado, 3 en 10, y la presión arterial sistólica es 110. Y quedó con 25 mililitros hora de la nitroglicerina. Entonces vos ahí te vas, te sentás en el escritorio y calculás cuál es la dosis que le estás dando, ¿sí? Es decir, cuántos microgramos de nitroglicerina le estás dando, ¿tá? O sea, haces la formulita, yo después se las voy a pasar para saber qué dosis real le están dando al paciente. Pero es muy importante que ustedes le validen a la enfermera que ustedes quieren que titule la dosis, porque si no titulan la dosis, les va a pasar que van a encontrar un montón de pacientes que te van a decir no responden a la nitroglicerina, y nadie se la subió, nadie le ajustó la dosis para lograr el efecto que queremos. Nosotros queremos que le baje el dolor, que le baje la presión arterial, pero que no le caiga de 100 de sistólica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es muy importante que todos lo hayan entendido, si no lo explico distinto. Se entiende, se Se entiende. entendió bárbaro. Buenísimo. Espectacular. ¿A quién no le vamos a dar nitroglicerina? No le vamos a dar nitroglicerina al que sospechemos que tenga infarto inferior, ¿sí? Al D2, D3 y ABF, porque puede tener afectación del ventrículo derecho, ¿tá? Básicamente, y sin irme por las ramas, los infartos groseros que nosotros vemos son infartos de ventrículo izquierdo, porque la masa del ventrículo izquierdo se roba prácticamente todas las derivaciones del electro. El infarto del ventrículo derecho lo tenemos que sospechar, más allá de que quien tiene el ojo entrenado puede detectar algunos signos y por eso va a hacer derivaciones derechas. Pero el infarto del ventrículo derecho es un poco elusivo el diagnóstico, por decirlo de alguna forma. Entonces, si ustedes sospechan que tiene infarto del ventrículo derecho, y uno sospecha cuando el paciente tiene shock cardiogénico, ¿sí? O sea, cuando el paciente tiene hipotensión, ¿sí? Cuando realmente tiene ingurgitación yugular, ¿sí? Cuando el paciente está fallado, ¿sí? Cuando tiene congestión periférica y tiene hipotensión, bueno, ahí uno sospecha que tiene infarto del ventrículo derecho. Bueno, en ese caso tratamos de no utilizar nitroglicerina. Si ustedes tienen dudas de que el paciente tenga un infarto del ventrículo derecho, no usen nitroglicerina. Y si no saben, inicienla despacito, ¿sí? No la suban tan rápido e inicienla despacito. Porque el infarto del ventrículo derecho se mantiene más o menos compensado, entre comillas, mientras tenga buena precarga. Si le cae la precarga, se falla todo y se para el paciente, ¿sí? Entonces, si ustedes sospechan que tiene infarto del ventrículo derecho, o la inician despacito, o si están plenamente seguros de que lo tiene, que no la inician, ¿sí? Muy bien. Y a los que han tomado sildenafil en las últimas 24 a 48 horas, ¿sí? Y esto ténganlo en cuenta porque
son cada vez más los pacientes que toman sildenafil. Entonces, nada, pregúntenlo, ¿sí? Hombres, mujeres, pregúntenlo a todos, especialmente en el post-COVID. Tuvimos un montón de gente con diagnósticos de hipertensión pulmonar, algunos sobrediagnosticados probablemente, que tomaban sildenafil a morir. Entonces, en ese tiempo fue sumamente común. Ahora hemos vuelto a valores un poquito más normales de uso, pero pregunten si ustedes tienen alguna duda porque potenciamos el efecto vasodilatador, ¿sí? Entonces, si el paciente usó sildenafil o taldanafil en las últimas 24 o 48 horas, no lo administra. Si a pesar de tener una dosis alta de nitroglicerina, el paciente se mantiene con dolor, pueden ayudarlo con morfina, ¿sí? La morfina la vamos a administrar por vía endovenosa, alivia la disnea, alivia el desasosiego que a veces sienten los pacientes, ¿sí? Y tiene efectos sumatorios con la nitroglicerina, porque tiene un mecanismo de acción hemodinámico más o menos periférico también. Dicho esto, hay algunos trabajos que han mostrado en los infartos sin supra que los pacientes que recibían morfina les iba peor. Entonces, no les quiero decir que no la usen, ni mucho menos, úsenla con libertad en el infarto con supra, pero en los infartos sin supra, sean cuidadosos. Ahora, si el paciente se está muriendo de dolor por más nitroglicerina que le pusieron, pónganle morfina. Por supuesto que si el paciente está hipotenso, no le vamos a dar morfina. La dosis va a ir variando, pero habitualmente le pasamos 2 a 4 miligramos por vía endovenosa en un bolo lento, ¿sí? En un bolo de 1 minuto, de 2 minutos, le pasamos 2 a 4 miligramos y eso lo podemos repetir hasta que el paciente sienta o se sienta mejor y ya no tenga tanto dolor y tanto desasosiego. No le tengan miedo a la depresión respiratoria de la morfina, porque no va a ocurrir a estas dosis, y mucho menos si el paciente no usó ningún otro fármaco, pero sí ténganle precaución a la hipotensión. Si ustedes le están pasando nitroglicerina y también le dan un bolo de morfina endovenosa, bueno, el riesgo de hipotensión va a estar y puede ser importante. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Los pacientes que tienen infarto con supra, dijimos que van a recibir 2 antiagregantes, que uno va a ser la aspirina y el otro puede ser clopi, tica o prasu, cualquiera de los dos. Si va a hemodinamia, va a ser aspirina, el segundo antiagregante, y heparina, ¿sí? Si le vamos a hacer fibrinolíticos, y el fibrinolítico que nosotros le vamos a hacer es streptokinasa, va a recibir aspirina y va a recibir 300 de clopidogrel. Nada más. Si el fibrinolítico que le vamos a hacer es alteplase, va a recibir aspirina, 300 de clopidogrel y también la heparina como si fuera hemodinamia, ¿sí? Porque el alteplase es un fibrinolítico selectivo, entonces va a necesitar el apoyo de la aspirina también, ¿sí? En la streptokinasa es no selectiva, vuela los coágulos viejos, los coágulos nuevos, vuela con todo, ¿sí? Pero esto igual no se complican tanto. Pero básicamente, si va a hemodinamia, aspirina, un segundo antiagregante, que pónganse de acuerdo con el hemodinamista quién lo va a recibir, cuál es el antiagregante que va a recibir, y la heparina. Y si va a ir con fibrinolíticos, aspirina y clopi, pero de 300, y si el fibrinolítico es alteplase, también va a recibir heparina de bajo peso. Puede ser que en algunos lugares usen heparinas sódicas en vez de heparina de bajo peso. Es totalmente aceptable. Lo que es importante es que no se roten las heparinas. Entonces, de vuelta, en el hospital donde ustedes estén trabajando, busquen el protocolo de infarto de miocardio con supra para saber qué heparina usan y no rotarlas. Porque lo peor que le podría pasar, o una cosa mala que le podría pasar, o indeseable que le podría pasar al paciente, es que le rotemos las heparinas, que eso está asociado a un riesgo de sangrado. Muy bien, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, preguntas? ¿Puede repetir eso último de cómo usar en fibrinolítico y streptokinasa? Bien, muy bien. Muy bien. Entonces, nuestros pacientes con infarto con supra van a requerir 2 antiagregantes y un anticoagulante, que es la heparina, ¿sí? Si van a hemodinamia, el primer antiagregante va a ser aspirina, el segundo antiagregante va a ser lo que el cardiólogo o el hemodinamista digan,
y la heparina que el cardiólogo o el hemodinamista digan, de bajo peso o heparina sódica. Si el paciente no va a hemodinamia, ¿sí?, y va a recibir tratamiento con streptokinasa o alteplase, va a recibir aspirina y clopidogrel, pero 300, nunca 600 para trombolíticos. O sea, si va a recibir cualquier trombolítico es aspirina y clopidogrel 300. Y si el trombolítico que yo voy a usar es alteplase, para el infarto cardíaco voy a sumar heparina de bajo peso. Si el trombolítico que yo voy a usar es streptokinasa, no le voy a sumar heparina de bajo peso, porque el mecanismo de acción de ambos trombolíticos es un poquito diferente. El alteplase es un poco más selectivo y requiere del uso de la heparina. ¿Ahí se quedó más claro? Sí, sí. Buenísimo, espectacular. Muy bien. Como regla general, nosotros viene el paciente con infarto con supra, le hicimos el electro, ¿sí? Si estoy en un centro con hemodinamia y tiene supra, va a angioplastia. Y punto. Y terminó la historia. Si el paciente no tiene hemodinamia, ¿sí?, si le puedo hacer una angioplastia en 120 minutos, va a angioplastia, ¿sí? La vida real, esto es un algoritmo de la guía española. En la Argentina uno nunca puede asegurar, por más que tengas el hospital enfrente, nunca puedes asegurar que el paciente vaya a entrar en 2 horas a hemodinamia. Entonces, la regla general es, como no puedo asegurar que vaya a entrar en menos de 2 horas, le voy a hacer fibrinolíticos inmediatos, ¿sí? Fibrinolítico como la streptokinasa o el alteplase. Si el paciente tiene mucho riesgo porque tiene un Killip and Kimball alto, ¿sí?, tiene shock cardiogénico o está en una situación de mucho riesgo cardiovascular, va a hacer una angioplastia, va a entrar, ¿sí?, a hemodinamia igualmente, pero no tiene que entrar ya, o sea, puede esperar 2 o 3 horas para entrar ya, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene mucho riesgo, después del fibrinolítico igual lo tengo que derivar a hemodinamia, ¿sí? Y este va a entrar rápido, apenas llegue al hospital va a entrar, ¿sí? Ahora, yo le hago el fibrinolítico, perdón, y el paciente no mejoró, ya lo tengo que subir a una ambulancia y meterlo a hemodinamia. Eso se llama angioplastia de rescate, ¿sí? Entonces, si ya yo le hago el fibrinolítico y el paciente no mejora, que aquí a la izquierda tienen los criterios, ¿no? Que le baje el ST, que le mejore el dolor, que se multiplique la troponina. Si el paciente no mejora, inmediatamente tiene que entrar a hemodinamia y hacer la angioplastia de rescate, ¿sí? Ahora, si el paciente no era de alto riesgo y mejoró, puedo derivarlo, pero no me corre. Como regla general, y esto recuérdenlo más que para el algoritmo para la vida, si yo estoy en un centro que no tiene hemodinamia, le empiezo a gotear el fibrinolítico y ya pido la ambulancia para derivarlo. Porque yo no puedo hacer futurología y saber si la arteria se va a destapar o no se va a destapar. Y si la arteria no se destapa, me perdí 2 horas si no llamé a la ambulancia para derivarlo. Entonces, les entra un infarto con supra, le empiezo a gotear el fibrinolítico y pido la ambulancia. Si la ambulancia llega y está goteando el fibrinolítico todavía, se va con el fibrinolítico puesto. Si la ambulancia llega y el paciente había andado bárbaro, buenísimo, que vaya al centro que tiene hemodinamia igual, porque no sabemos lo que va a pasar después. Pero si ustedes están en un centro que no tiene hemodinamia, ni dejen sin tratar al paciente porque no tiene hemodinamia, ni se confíen y digan, bueno, voy a hacer el fibrinolítico y después veo qué pasa. Empiezo a gotear el fibrinolítico y ya le pido la derivación. ¿Sí? ¿Esto se entiende también? ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Bárbaro. Ok. Profesor, ¿hay un tenecteplase también? ¿Puede ser? Muy bien, hay un tenecteplase que es el único no está en la Argentina todavía, es el único que no se puede administrar, que se puede administrar en bolo. Entonces, en un minuto tenés resuelto al paciente, pero todavía no está disponible en la Argentina. Suponemos que en 2025. Las probabilidades que abre eso para la emergencia son increíbles, para el tratamiento del ACV, para el tratamiento del infarto, el tratamiento domiciliario del infarto. Vos llegaste con la ambulancia, le hiciste el electro, tienes supra, le pasaste el tenecteplase en la casa. Y de ahí decidís si te lo llevas a un centro que tiene hemodinamia o no. Es
va a cambiar la forma que nos aproximamos al infarto con supra el tenecteplase. Pero bueno, para que esté en la Argentina, probablemente 2025. Muy bien. Ok. Avanzo un poquito más. Bien, estos son contraindicaciones para fibrinolíticos. Bien. Una cosa importante, ¿sí? A diferencia del infarto cerebral, es decir, del ACV, las ventanas para el fibrinolítico no son tan estrechas. Si mi paciente tiene 12 horas de síntomas y viene con supra y dolor a la guardia, ¿sí? Lo trombolizo. No es que son 4 horas ni 6 horas. Si mi paciente viene con supra y dolor a la guardia y lleva 12 horas de síntomas, lo trombolizo. Entre 12 y 24 horas, si el paciente persiste con dolor o persiste en shock o lo que fuere, lo trombolizo. Si tiene más de 24 horas, no pierdan el tiempo porque está todo infartado eso. Pero digamos que no se limiten, ¿sí? O sea, si ustedes viene el paciente con 6 horas de dolor y tiene supra y dolor, trátenlo. Mientras haya dolor, quiere decir que hay miocardio vivo muriendo, ¿sí? Acuérdense que el dolor cardíaco es dolor isquémico. Mientras haya dolor, hay miocardio vivo muriendo. Y si hay miocardio muriendo, quiere decir que hay miocardio salvable. Si el paciente viene con el supra recontra evolucionado y sin dolor, ya está, le podés tirar todo el trombolítico que quieras y podés abrir la arteria, pero a costa de mucho riesgo y probablemente de no poder salvar nada, ¿sí? Entonces, la ventana para el trombolítico acá en el infarto cardíaco es bastante amplia. Indudablemente dentro de las 12 horas a todos los pacientes, ¿sí? Y a partir de las 12 horas hasta las 24 horas, los que persistan con supra y dolor o con supra y falla hemodinámica o con supra y arritmias, bueno, a esos pacientes no los dejes pasar y trombolizarlos. Lo que sí es muy importante es que el trombolítico tengo que poder iniciarlo en el infarto de miocardio dentro de los primeros 30 minutos de ingreso al hospital. Esto es una emergencia que me corre, ¿sí? Tengo 10 minutos para hacer el electro, tengo 10 más para tomar la decisión y salir a buscar el fibrinolítico, el RTPA o la streptokinasa y tratar al paciente, ¿sí? No se demoran, o sea, es un marcador de calidad. Tiempo puerta a aguja o puerta a droga, menos de 30 minutos. Muy bien. Perfecto. Bueno, tienen contraindicaciones para fibrinolíticos y demás, que no nos vamos a detener ahí. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda con respecto a las contraindicaciones relativas de los Dale. fibrinolíticos. ¿Cómo decidís a quién pasarle o no de los que tienen contraindicaciones relativas? Si tenés la posibilidad de traslado a algún centro que tenga hemodinamia antes de la primera hora, por ejemplo, ¿lo esperás o te arriesgás a pasarle el fibrinolítico igual? Muy bien. Depende qué contraindicación relativa sea. Y depende qué seguridad vos tengas a la hora de que el paciente vaya a entrar en hemodinamia. Si vos me decís que el paciente tiene, por decirte, demencia y menstruación activa, ¿sí? Trombolizalo. ¿Sí? No te preocupes por eso. Si vos me decís que el paciente tuvo una IT hace 6 meses, trombolizalo. Si el paciente está hipertenso, trombolizalo en el infarto cardíaco. Controlar la presión arterial, pero trombolizalo. Ahora, si vos me agarrás y me decís, mira, el paciente está hipertenso, tuvo una cirugía mayor en las últimas 3 semanas, tiene puesta una vía central subclavia, está anticoagulado con Syntrón. No, bueno, no lo trombolice porque el riesgo ya supera los potenciales beneficios. Pero esto va a ser muy variable. Muchas de las contraindicaciones de las relativas, tienen que ver con que son pacientes que, como la demencia, que no estaban en los trials, porque decían, bueno, no voy a enrolar en un estudio de fibrinolisis del infarto un paciente que no es independiente para su vida diaria, por ejemplo. Entonces, se puso como contraindicación porque básicamente no estaba aprobado en esos pacientes, ¿sí? Pero vos vas a tener que evaluar con qué paciente estás y tomar la decisión. Acordate que la alternativa a no tratar el infarto de miocardio es muerte súbita o severa morbilidad cardiovascular. Entonces, poné de un lado muerte súbita, severa morbilidad cardiovascular y del otro lado la contraindicación relativa. Y ahí
vas a poder sacarte de encima cualquier consideración que vos tengas. ¿Tá? Si vos me decís, mira, el señor vino vomitando sangre, muerte súbita o discapacidad cardiovascular versus varice esofágica rota y desangrado. Bueno, no hay duda que a ese señor no le toca, ¿sí? Ahora, si vos me decís, che, demencia y AIT en los últimos 6 meses versus severa morbilidad cardiovascular o muerte, bueno, la verdad es que prefiero tomar el riesgo porque el beneficio de trombolizar lo que sea exitoso supera ampliamente el riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Sí, perfecto, gracias. No hay y si lo encontrás, no tiene mucho aval científico decir, bueno, con 3 relativas no lo trombolices, por ejemplo, porque no, cada una de las relativas tienen una razón de ser. Alguna razón de los estudios, o sea, del diseño de los estudios, otra porque efectivamente le ha ido peor a los pacientes y otra es consenso de expertos. No, che, la verdad es que si tuvo una cirugía mayor en las últimas 3 semanas no lo voy a trombolizar. Pero definí cirugía mayor, definí en qué condición está el paciente, definí que lo vamos a dejar morir o con severa morbilidad cardiovascular porque tuvo una cirugía mayor en las últimas 3 semanas. Y hay cosas que no están en las contraindicaciones, pero por ejemplo, si el paciente, vieron que arriba dice retinopatía diabética hemorrágica como contraindicación absoluta. Bueno, si tiene cirugía láser en los ojos, digo, la que nos hacemos para la miopía, también es una contraindicación absoluta, por decirlo de alguna forma, porque tiene un altísimo riesgo de quedar ciego, de hacer un compartimental, o sea, tiene un altísimo riesgo, ¿sí? Entonces, hay algunas que no están en estas listas, pero que van a depender de ustedes, cuando estén frente al paciente, que tomen la decisión. Si uno quiere encontrar una contraindicación para trombolisis, siempre encuentra, más en el ACV. O sea, si uno no quiere trombolizar, siempre encuentra una excusa. Pero lo importante es que ustedes pongan en una listita de un lado y del otro muerte súbita, morbilidad cardiovascular severa, y del otro lado la contraindicación. Y ahí ustedes van a poder sacar sus conclusiones. Muy bien. ¿Alguna más? Ya terminamos, ¿eh? Este es el final. Ok. Profesor, y le consulto, también se da beta bloqueantes también, ¿verdad? ¿O no? Muy bien, beta bloqueantes también, perfecto. Y también se pueden dar beta bloqueantes dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? Y eso también definilo con el cardiólogo que va a seguir al paciente. Antes le dábamos beta bloqueantes en la primera hora del ingreso e incluso por vía endovenosa. Sin embargo, no siempre esto era beneficioso y a los pacientes que tenían riesgo de insuficiencia cardíaca o que tenían signos de insuficiencia cardíaca les iba peor cuando le dábamos los beta bloqueantes, ¿sí? Y de hecho, el trabajo que terminó de desterrar un poco esto fue un trabajo que hicieron los chinos. Viste que los chinos no van con vuelta. O sea, era un trabajo como con 100.000 pacientes, o sea, no había forma de discutirlo. Más allá de que hay cuestiones que tienen que ver con las diferencias genéticas y demás que podrían explicar algunas cosas, desde ese trabajo nos dimos cuenta de que darle betabloqueante endovenoso en las primeras horas no era buena idea. El betabloqueante como idea teórica es muy buena porque disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, baja el riesgo de arritmias, por lo tanto es una situación de win-win. Sin embargo, también puede exacerbar la insuficiencia cardíaca y a lo mejor el paciente no tener signos de insuficiencia cardíaca en ese momento, pero estar justito compensado. Igual le bajás un poco más la frecuencia cardíaca, le quitas un poco de contractilidad o lo que sea y ahí empeora la función cardiovascular. Entonces, lo definen con el cardiólogo con el que ustedes vayan a trabajar, cómo sigue las primeras 24 horas del paciente. En la mayoría de los casos va a seguir betabloqueante, va a seguir estatina de alta intensidad, va a seguir algún fármaco de la presión y van a elegir un fármaco que, si el paciente ha tenido un infarto extenso, que prevenga el remodelado, ¿sí? Pero eso ya lo van a definir con el cardiólogo después. Lo importante es que al cardiólogo le llegue alguien vivo para poder después hacer toda la magia con la medicación que usan ellos y bajarle el riesgo cardiovascular a futuro. Muy bien. Buenísimo. Últimas cositas. Síndromes coronarios sin elevación del ST. Como dijimos, estos son los que tienen cambios isquémicos como infra-ST o T negativas o electros que son normales o que tienen cambios no diagnósticos, pero que el paciente tiene dolor de pecho, ¿sí?
Y esto es un grupo enorme de pacientes, porque básicamente son todos los que tienen dolor de pecho y no tienen supra. Por lo tanto, yo tengo que poder estratificar el riesgo. Y acá viene un mensaje fundamental. No existe, ustedes, viene el paciente, le dice, tengo dolor torácico opresivo y radial al brazo izquierdo. Buenísimo. Le haces un electro y el electro es normal. No hay ninguna posibilidad en el mundo que lo puedas mandar a la casa. ¿Sí? Porque, como bien les dice la diapositiva, en estos casos tenemos que estratificar el riesgo de que el paciente tenga un evento mayor. No hay forma de hacerlo con telepatía. O sea, con un electro y apretándole el pecho a ver si le agrava el dolor cuando lo aprieto, no hay forma de hacerlo. Estos pacientes se tienen que acostar en una cama para hacer lo que se llama unidad de dolor de pecho. ¿Qué es la unidad de dolor de pecho? Es un contexto en el cual acostamos al paciente en una cama, lo conectamos a un monitor, le sacamos marcadores cardíacos seriados y electrocardiogramas seriados, ¿sí? Y decidimos, en base a algunos scores que ahora vamos a ver muy rápido, cuál es el riesgo de que este paciente tenga un evento mayor. Si este paciente, perdón, si este paciente con sus electrocardiogramas seriados dan bien y sus marcadores cardíacos dan bien, si los scores le dan de bajo riesgo, probablemente se pueda ir a su casa. Si le viene positivo los marcadores cardíacos, será que tiene un infarto. Si le viene positivo en algún momento el electro, podrá tener algún infarto. Y si tiene un marcador de alto riesgo, lo vamos a dejar internado, ¿sí? Pero este es un juego de estratificar el riesgo del paciente. Porque el señor que ustedes manden a la casa con angina inestable, es decir, con dolor torácico opresivo, electro normal y enzimas normales, y se muere al día siguiente a la casa, si ustedes no hicieron adecuadamente ese score de riesgo, no solo pueden tener un problema legal, que es quizá lo no tan relevante, sino que fue una vida que se perdió y que se podría haber evitado, ¿sí? Entonces, yo vengo con dolor de pecho, ustedes dentro de los 10 primeros minutos me hacen toda la evaluación que charlamos, me hacen el electro, si tengo supra voy por la rama que ya charlamos, y si tengo cualquier otra cosa vengo por esta rama. ¿Sí? La rama D, me acuesto en una cama, me conectan a un monitor, me hacen electros seriados y marcadores cardíacos seriados. ¿Qué marcador me van a hacer? El más sensible que yo tenga, ¿sí? Habitualmente la troponina tarda 1 hora más o menos en elevarse, entre 1 y 3 horas, ¿sí? Que es la troponina ultrasensible, que es la que más estamos usando. Si no tienen troponina ultrasensible y tienen la troponina común, a partir de las 3 horas. La CPK está ahí, entre 2 y 3 horas también, la CPK-MB. La troponina puede permanecer varios días elevada, la CPK baja más rápido, ¿sí? Pero sepan que tienen un periodo de ventana, es decir, si el paciente empezó con dolor hace 15 minutos, si ustedes le piden un marcador apenas entra, bueno, si les viene negativo, van a tener que esperar al próximo, porque podría ser que los marcadores no se hayan alcanzado a elevar en el tiempo que ustedes le sacaron la sangre para medirle las troponinas. Depende cómo evolucione el paciente, podría ser que solo quede internado y se haga tratamiento médico, podría ser que haya que meterlo en hemodinamia. Lo que no le vamos a hacer a alguien que no tiene supra es fibrinolítico, ¿tá? Y esto recuérdenlo también como un mensaje claro. Si no tiene supra, no le toca fibrinolítico en ningún escenario. Por más que ustedes tengan un paciente que tiene infra y tiene dolor 10 en 10, si no tiene supra, no le toca fibrinolítico. Podrá entrar a hemodinamia, pero no le toca fibrinolítico. Si el paciente tiene otras causas, por ejemplo anemia, ayudémoslo, ¿sí? O sea, si el paciente tiene 4 hemoglobinas, su problema no se soluciona en hemodinamia, se soluciona con sangre, ¿sí? Y clasifiquémoslo en algún grupo de riesgo, ¿sí? Si el paciente tiene un dolor de pecho sin cambios en el electro y sin elevaciones de troponina, le vamos a decir que tiene una angina inestable, ¿sí? Si su dolor de pecho es presumiblemente cardíaco, no tiene tropo y no tiene electro, es una angina inestable, ¿sí? Y si el paciente, ustedes le hacen una troponina y está elevado, es un infarto sin supra, ¿sí? Así de simple. O sea, los infartos pueden ser con supra o sin supra. El infarto con supra lo detecto con el electro y la clínica. El infarto sin supra es la clínica y los marcadores, porque el electro puede ser que sea normal o que tenga cambios muy sutiles. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Por supuesto que si el paciente tiene todas las T negativas, tiene infra-ST, tiene mucha más probabilidad de que eso sea un infarto sin supra, ¿sí? Y que cuando ustedes le hagan las troponinas le dé 10.000 también, ¿sí?
pero podría ser que sea un electro normal y nos suele pasar con bastante frecuencia. Muy bien, ¿qué ven en este electro? Infra, ¿Dónde? de 1, Ok. de 2, Muy bien. de 1, no, de 2, Sutil, pero seguí bajando. B3, B4, B5, B6, ¿qué les parece? en todos. Muy bien, perfecto. Muy bien. O sea, este señor tiene un infra bastante difuso, ¿sí? Este paciente tiene dolor, ya está, se interna. Si tiene troponina elevada o no, mucho no va a cambiar, ¿sí? A este señor no le van a hacer trombolíticos, pero podría ser que tenga que entrar en hemodinamia. ¿Y este, qué les parece? ¿Cómo es el ritmo? ¿Es sinusal? Sí, parece que sí, en D2 al menos tiene una Muy onda bien, P. es un ritmo sinusal. Y hoy estamos charlando de síndromes coronarios agudos, o sea que miremos los ST y las T. ¿Qué les parece? Puede ser que tenga T invertida. Muy bien, ¿dónde? B2, B3, B5 y bueno, B4 y B5. Muy bien, excelente. Muy bien, perfecto. Espectacular. Este paciente lo mismo, seguramente tenga 2000 de troponina y si no tiene 2000 de troponina igual se va a internar este señor, ¿sí? En estos casos no vamos a hacer fibrinolíticos y en algún escenario que ahora vamos a charlar podría ser que haya que hacerle hemodinamia. Muy bien. Y esto, después lo ven en la diapositiva que les voy a pasar, no nos vamos a meter mucho en esto. Hay algunos scores que te permiten saber de estos pacientes que no tienen supra, cuáles son de alto riesgo y que van a requerir que los metamos en hemodinamia rápido, ¿sí? Uno es el Grace y el otro, que también es muy usado, es el TIMI. Entonces uno va sumando los distintos factores de riesgo que tiene y con esto te da el riesgo del paciente. Si el paciente es de alto riesgo o es de un riesgo intermedio que te genere dudas, lo puedes meter en hemodinamia, ¿sí? Es decir, en vez de hacer un tratamiento conservador solo con aspirina, estatinas y demás, podés jugar un poquito más, ¿sí? Pero esto no importa. Sepan que si el infarto es insupra, para definir si se le va a hacer un tratamiento invasivo o no, o sea, si va a ir hemodinamia o no, va a depender de algunos scores de riesgo. Pero esto los va a hacer el cardiólogo, no se preocupen. Muy bien. Y el tratamiento adyuvante es igual o prácticamente igual que el infarto con supra, si es de alto riesgo, ¿sí? Aspirina, el segundo antiagregante, anticoagulante, calmarle el dolor y a veces beta bloqueante. Los pacientes que son de bajo riesgo se van a ir a la casa, ¿sí? O sea, si el paciente es de bajo riesgo, bueno, y no tiene las troponinas elevadas, porque eso forma parte del score de riesgo, pacientes de bajo riesgo, nada, lo vas a mandar a la casa con un seguimiento por cardiología, con un ecocardiograma y demás, ¿sí? O sea, yo tengo 40 años, vine por una molestia en el pecho, tengo un electrocardiograma normal o una serie de electrocardiogramas normales, tengo marcadores fuera de la ventana que son negativos, o sea, no tengo infarto, ¿sí? Me calcularon el score de riesgo y me dio de bajo riesgo, me pueden mandar a mi casa con un seguimiento con cardiología, con un eco y demás. Lo que no puede pasar es que me manden a mi casa sin haber hecho todo esto, o sea, sin haberme hecho los marcadores, los electros y haber estratificado mi riesgo para ver si es seguro que yo me pueda ir de alta. Profesor, Sí. respecto de los riesgos,
Yo tenía entendido que si era de riesgo bajo, es decir, si no tenía recurrencia, sin insuficiencia cardíaca, sin cambios en la troponina, o al menos hacías prueba de detección de isquemia y si te daba negativa, hacía tratamiento médico. Ahora, desde el riesgo, desde acá, sea intermedio, alto o muy alto, todo se programa una coronariografía. Totalmente, totalmente. A ver, piensen en esto, piensen en la urgencia. El que vas a meter vos a hemodinamia es al de alto riesgo en este momento o a los de moderado riesgo que te genere alguna duda porque tuvo hipotensión o lo que sea. Ese lo vas a meter vos desde la guardia a hemodinamia. El resto, si el paciente tiene moderado riesgo para arriba, el cardiólogo, cuando lo tenga internado, le va a programar una CCG para definir cómo lo sigue, ¿sí? Y el de bajo, tal como vos decís, la unidad de dolor básicamente termina con una prueba funcional, ¿sí? Normalmente, esa prueba funcional no es fácil de hacer de decirle, bueno, vení mañana. Entonces, uno agarra, le haces un eco, lo mandás con el cardiólogo y el cardiólogo dentro de la semana le programa la prueba funcional. Porque la verdad que hay bastante evidencia de que si era de riesgo bajo, si la prueba funcional se hace dentro de los 7 días, no cambia nada. Pero vos parate del lado de la guardia y decís, bueno, yo tengo un paciente que tiene infra y tiene alto riesgo, este va derecho a hemodinamia como si fuera un supra. Tiene moderado riesgo, pero no me gusta porque hizo arritmia, porque hizo hipotensión o lo que sea, va derecho a hemodinamia desde la guardia. Y el resto, tenés que ponerlo en manos del cardiólogo para ver si queda internado o si es de bajo riesgo, programarle la prueba funcional y mandarlo a la casa. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que la gente no se puede ir a la casa solo con que le apreté un poquito el pecho y me fijé si le dolía y le hice un solo electro. Eso lo tenemos que desterrar porque eso se lleva la vida de mucha gente. Y muy bien lo de la prueba funcional, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, no siempre es fácil desde la guardia programar la prueba funcional. Por eso es más fácil mandarlo al cardiólogo y que el cardiólogo la gestione. Muy bien. Bueno, misión cumplida. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento no, profe, gracias. Bueno, yo les voy a compartir algún material. La semana que viene seguimos el lunes. Vamos a hablar un poquito de ACV. Vamos a hacer una charla y vamos a hacer un poquito de simulación virtual como hicimos con el simulador de arritmia, pero con un sistema de casos clínicos y demás que está bastante bueno. Así que nada, nos vemos el lunes a las 18. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.